Un espíritu que imita la voz de tus seres queridos, llamada a la puerta en mitad de la noche, y una frase escrita en cientos de hogares para protegerse. Hoy conocerás la leyenda de Náleva. En el sur de la India, especialmente en el estado de Karnataka, circula desde hace décadas una de las historias más inquietantes del folclore moderno. Se la conoce como Náleva, que en idioma canarés significa «ven mañana». Y aunque suene como una simple frase, en los años 90 se convirtió en un auténtico ritual de supervivencia. El relato cuenta que en las noches más silenciosas un espíritu maligno recorría las calles. No se presentaba como un fantasma cualquiera, sino que tocaba las puertas de las casas imitando la voz de alguien cercano. Podía sonar como tu madre, tu hermano, tu hijo o tu pareja. El tono era tan convincente que cualquiera, al escuchar la voz de un ser querido llamando desde fuera, sentiría el impulso inmediato de abrir la puerta. Pero abrir era un error fatal. Quienes cedían a la llamada nunca volvían a ser vistos. Algunos decían que morían al instante, otros que el espíritu los arrastraba fuera de este mundo. Nadie podía estar seguro de lo que ocurría, pero el miedo era suficiente para que la gente se tomara la historia muy en serio. Con el paso del tiempo, la leyenda creció tanto que la propia comunidad encontró una forma de defenderse. En las puertas de cientos de casas empezó a aparecer pintada la frase «Náleva, ven mañana». La creencia era que, al leer esas palabras, el espíritu se marchaba confundido, obedeciendo el mandato y prometiéndose volver al día siguiente. Y así, cada noche se repetía el mismo ciclo, un regreso pospuesto eternamente. Durante los años 90, esa costumbre se convirtió en un fenómeno real en Karnataka. No era extraño caminar por las calles y ver puertas, muros o entradas con la frase Náleva escrita con tiza o pintura. Era un recordatorio constante de que la frontera entre la superstición y la vida cotidiana se había vuelto difusa. Los investigadores del folclore indio señalan que leyendas como esta son comunes en muchas culturas. En ellas, un espíritu maligno adopta formas familiares o se disfraza de alguien querido para engañar a sus víctimas. Es una advertencia contra la confianza ciega y un reflejo de los temores colectivos de cada época. Pero lo que hace especial el caso de Náleva es que la gente no solo contó la historia, la vivió, transformándola en una costumbre diaria. Algunos antropólogos creen que la leyenda pudo surgir como una forma de explicar muertes repentinas o sucesos trágicos que no tenían explicación clara. En lugar de buscar una causa médica o racional, se atribuía la desgracia a un espíritu que había llamado a la puerta. Y como ocurre con tantos mitos, la repetición constante convirtió el relato en verdad para quienes lo compartían. Incluso en la actualidad, Náleva sigue siendo un relato vivo. En pueblos y ciudades de la India todavía se recuerda aquella década en la que cada puerta llevaba escrito ese mensaje. Y aunque hoy muchos lo vean como una tradición curiosa o incluso cómica, en el momento fue una auténtica expresión del miedo popular. La leyenda ha sido tan influyente que incluso llegó al cine de Bollywood,
inspirando películas de terror donde un espíritu imita voces humanas para atrapar a sus víctimas. Y en la cultura digital, Naleva se ha convertido en uno de esos relatos de internet que circulan en foros y redes, junto a creepypastas y leyendas urbanas de todo el mundo. Lo más interesante es que, aunque la explicación racional diga que todo fue una superstición, la idea de escuchar en la madrugada la voz de alguien a quien amas llamando desde fuera sigue siendo escalofriante, porque al fin y al cabo, ¿qué harías tú si alguien golpea tu puerta y escuchas una voz familiar, pero sabes que no debería estar ahí? El enigma de Naleva no es si el espíritu existe o no, sino cómo un simple rumor fue capaz de transformar el comportamiento de toda una comunidad. Una frase escrita en cientos de puertas bastó para mantener a raya a lo desconocido. Y esa mezcla de miedo y ritual colectivo es lo que convierte esta historia en una de las más fascinantes del folclore moderno. Aún así, y como siempre decía mi abuela, si el río suena, agua lleva. Dice la leyenda que si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, porque si no, esta noche podrían jalarte de la pata. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Esto fue Misterio en 5 minutos de la teoría fantasma. Volvemos con el próximo caso y nos vemos del otro lado.